Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la actualidad de mercado de estos dos jugadores de la selección argentina. Dos futbolistas que son muy importantes para Lionel Scaloni, están definiendo sus respectivos futuros en este periodo de transferencias y hay novedades más que importantes en relación a dos nombres que van a ser, según el entrenador, muy importantes de cara a la lista definitiva para el Mundial del 2026. Y como ya sabemos, este periodo de fichajes en cuestión es el más importante no solo para los jugadores argentinos, sino para la mayoría de los futbolistas que tienen el deseo de formar parte de los planteles definitivos de cara a la siguiente Copa del Mundo. Esto se debe a que, si bien está todavía el mercado de enero como para cambiar de equipo, los jugadores que no sumen minutos y no tengan continuidad y regularidad, salvo algunos casos muy excepcionales, van a tener obviamente menos posibilidades de formar parte de las listas finales de cara a la siguiente Copa del Mundo. Así que estaremos hablando de la actualidad de dos jugadores puntualmente que en principio estarían definiendo sus respectivos futuros con el correr de la siguiente semana. Teniendo en cuenta que ya el próximo fin de semana arrancan algunas ligas locales, es muy importante que todos ya sepan en qué club van a jugar en esta temporada 2025-2026. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer nombre de todos, que es el de Alejandro Garnacho. Todos sabemos lo que ha sucedido durante estas últimas 2 semanas con el extremo argentino que se desempeña en el Manchester United. Hoy por hoy hay que decir que sigue siendo hombre del conjunto británico, pero su representante se movió rápidamente, sobre todo durante estas horas, y ya hay arreglo total en lo que respecta a su contrato individual para ser nuevo futbolista del Chelsea. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones en relación a Garnacho. Primero de todo, que él había rechazado una oferta multimillonaria del Al Nassr de Arabia Saudita. Se le había dado la posibilidad de ser nuevamente compañero de Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo en el fútbol, dicho por el propio jugador en cuestión. Sin embargo, ha decidido declinar ese ofrecimiento, teniendo en cuenta que él quería seguir jugando en Inglaterra. Teniendo en cuenta esto, también se rechazó una oferta del Bayer Leverkusen de Alemania, un equipo que también lo tenía en sus planes, teniendo en cuenta que consideraban a Garnacho un jugador joven y con muchísimo futuro. Sabiendo que desde el resto de los equipos que juegan en la Premier League ninguno estaba dispuesto a ofertar los números que pretendía el Manchester United, que eran alrededor de 70 millones de euros, el único club que quedaba por tener esa posibilidad era justamente el Chelsea. Si bien es verdad que todavía no hay un arreglo al 100% entre el elenco de Londres y el conjunto de Manchester, todo se podría llegar a finiquitar durante el transcurso de esta semana. Desde los dos lados van a intentar llegar a un acuerdo, pero me parece que las posturas están un poco claras. El Chelsea podría ofertar algo así como 50 millones de euros y, como dije recién, el Manchester United quiere 70. Si nos guiamos por lo que es habitualmente una negociación y en donde se busca un punto en común para llegar a una resolución definitiva, lo lógico sería que Garnacho termine siendo transferido por 60 millones de euros. Veremos si se termina confirmando esto durante el transcurso de esta semana, teniendo en cuenta que Garnacho bajó un poco sus pretensiones económicas, porque el contrato con el Chelsea, si bien va a ser por muchos años, teniendo en cuenta que el elenco londinense suele firmar vínculos por bastantes años con los jugadores que ya sean nuevos en su plantilla o que acaban de subir del equipo filial. Después, en lo que respecta al número final de lo que termina ganando por temporada, es menos de lo que adquiría en el Manchester United. Pero ya sabemos que para Garnacho hoy por hoy la prioridad no es lo económico, sino se hubiera ido tranquilamente a jugar al fútbol del Medio Oriente, donde sí recibía una oferta multimillonaria para irse a jugar allí. Así que habrá que esperar. Si todo termina resolviéndose como el jugador espera, por lo menos el futbolista habrá cumplido su objetivo. Él siempre ha mencionado que la liga inglesa es la más competitiva del mundo y que si quiere progresar en su carrera deportivamente hablando, no debería moverse de allí. Él tenía intenciones de seguir en el Manchester United, pero la realidad es que Rubén Amorim, el entrenador portugués, no lo iba a tener en cuenta para esta 2025-2026, y ya de por sí hubo bastantes conflictos durante el transcurso de la temporada pasada. Una vez, cuando
cuando el entrenador lo dejó afuera de la lista de concentrados para el clásico contra el Manchester City a través de una nómina que envió por WhatsApp. Después, posteriormente, también algunas discrepancias en algunas charlas que han tenido provocó básicamente que el jugador no se subiera al avión para realizar la gira de pretemporada que hizo el Manchester United. Así que por ahora está a la espera de la resolución de esta negociación, pero estaría todo dado como para que Garnacho sea nuevo refuerzo del Chelsea. Y el otro nombre con el cual hubo una oferta más que interesante durante esta semana es el de Nico Paz, un futbolista que inclusive hoy en la consideración de Lionel Scaloni está por encima en relación a la de Garnacho para formar parte de la lista final para el Mundial 2026. En el caso de Nico Paz, como sabemos, hoy es jugador del Como de Italia y el elenco de la Serie A rechazó una oferta bastante interesante por parte del Tottenham de 40 millones de euros. Esto se debe básicamente, primero, a que hay que recordar que el Como no tiene el 100% de Nico Paz, sino que posee el 50% de su ficha porque en agosto del 2024, cuando la adquirieron proveniente del Real Madrid, terminaron incorporándolo a través de 4 millones de euros por la mitad de su pase. Aún así, venderlo por 40 millones de la moneda europea le dejaría 20 millones de euros, lo cual es un número verdaderamente importante. Sin embargo, desde el lado de la dirigencia del Como de Italia pretenden una suma cercana a los 70 millones de euros para dejar de salir al futbolista argentino nacido en territorio español. Por ahora, el Tottenham obviamente no ha enviado ningún ofrecimiento. Es el jugador escogido para reemplazar la salida de Heung-min Son, el surcoreano, que ya fue transferido al Los Ángeles Football Club de la MLS en la transferencia más cara de toda la historia del fútbol de los Estados Unidos. El Tottenham recibió alrededor de 22 millones de dólares por vender al futbolista asiático y Nico Paz, como dije recién, es el escogido para reemplazarlo. Desde el lado del Como también lo que barajaron en este mercado, y es algo que todavía no ha sido efectuado, es comprarle la otra mitad del pase al Real Madrid. Teniendo en cuenta que el equipo español tiene una opción de recompra de 8 millones de euros, de esa manera lo volverían a tener de manera inmediata, el Como lo que puede hacer es ofertar ese mismo valor y de esa manera quedarse con la parte que le falta por tener de la ficha de Nico Paz. De esa manera, en cualquier venta podrían recibir el 100% de las ganancias totales. Esto no ha sucedido, pero es algo que muy probablemente pase durante el transcurso de esta semana. Nico Paz, si bien es cierto, se ha mantenido muy cómodo en el Como y además ha manifestado más de una oportunidad que el equipo italiano le dio la posibilidad de sentirse importante en el fútbol internacional, teniendo en cuenta que en el Real Madrid, por ejemplo, había ganado la Champions la temporada 2023-2024, pero no era titular en ese entonces en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Y además Xabi Alonso, el flamante entrenador del Real Madrid, no lo tendría en cuenta para sus planes de cara al corto plazo. Así que lo ideal para él sería dar un salto de calidad en relación a su nuevo club, porque el Como le ha dado comodidades, pero obviamente jugar en el Tottenham, jugar en la Premier League, sería un salto más que importante en lo que respecta a su trayectoria deportiva. Veremos si el Como adquiere ese 50% que le falta para completar la totalidad del pase de Nico Paz y de esa manera ya sí puede venderlo al Tottenham por un valor cercano a estos 40 millones de euros. Caso contrario, si no logran hacer que el Real Madrid les venda la mitad de la ficha restante, en ese caso se mantendrían con los 70 millones de euros que pretenden en primera instancia. Obviamente esto no deja de ser una negociación. A lo mejor si el equipo de Londres se estira hasta los 60 millones, el Como termina aceptando. Dependerá de cómo se desenvuelva todo durante esta semana. El representante del futbolista obviamente ya está moviéndose para que se intente llevar a cabo el traspaso, teniendo en cuenta que ir al Tottenham sería un traspaso más que importante para el futbolista de la selección argentina. Si logran obviamente ser transferidos a los equipos que desean, es decir, a los dos conjuntos de Londres, tanto Garnacho como Nico Paz seguramente puedan tener continuidad y regularidad y de esa manera subirán muchísimos puntos en la consideración de Lionel Scaloni para que ambos formen parte de la lista definitiva de cara al Mundial 2026. Es cierto que las situaciones no son similares. Nico Paz ha formado parte de las últimas dos convocatorias en la fecha FIFA de marzo y junio y es más, fue titular en el partido contra Chile en condición de visitante que se jugó a principios del sexto mes de este 2025. Por el lado de Garnacho,
Garnacho formó parte de las nóminas preliminares, pero después, cuando el entrenador tuvo que dar la lista definitiva, en ambas quedó afuera, y no por lesión, como había sucedido el año pasado, sino que en ambas fueron por cuestiones netamente futbolísticas. Garnacho ya esto lo sabía desde hace tiempo y sabe perfectamente que, más allá de que formó parte del plantel que ganó la Copa América en Estados Unidos 2024, si quiere seguir formando parte del albiceleste va a tener que jugar, va a tener que sumar minutos y va a tener que tener un buen nivel en el club al que vaya. En el caso de Nico Paz, sabe que no puede perder hoy por hoy la consideración que hoy tiene por parte del entrenador, teniendo en cuenta que es importantísimo que pueda seguir ganando cada vez más relevancia en la selección argentina. Ambos son prácticamente los exponentes de los que hoy llaman europibes, futbolistas nacidos en territorio europeo, ambos nacieron en España, pero que por descendencia pueden vestir la camiseta de la selección argentina. A Garnacho se lo viene pidiendo desde hace tiempo, sin embargo, como fueron apareciendo cada vez nuevos jóvenes, la insistencia por parte del hincha, no digo que se haya caído, pero la realidad es que hoy parecería no haber tanta urgencia en que Garnacho forme parte de la selección nacional. Tampoco en el caso de Nico Paz, más allá de que este último ha dejado mejores sensaciones en las últimas convocatorias, teniendo en cuenta que ha tenido más minutos, más regularidad e inclusive a nivel equipo ha tenido mayor continuidad, teniendo en cuenta que, a pesar de que el Como, en lo que respecta a relevancia, está bastante por debajo de lo que es el Manchester United, que es el lugar donde estaba jugando Garnacho, el hecho de ser considerado como uno de los mejores mediocampistas de la liga italiana obviamente hizo que lo pusieran en un lugar en la selección más que preponderante. Otro punto a tener en cuenta, más allá de que no juegan en la misma posición exactamente, porque Garnacho es extremo y Nico Paz juega de volante ofensivo o de segunda punta detrás de la referencia de área, es que ambos pudieran llegar a pelearse por un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo. No hay tantos lugares disponibles. Si analizamos lo que fue la lista de la Copa América de Estados Unidos 2024, el único que al 100% no está de los jugadores ofensivos es Ángel Di María, que ha decidido retirarse de la selección. Después el resto estará disponible para el DT, además de que han aparecido muchísimos nombres que antes no estaban en carpeta de nadie, por lo que este mercado de pases, como ya mencioné al principio de este video, es clave y fundamental para que los jugadores sean traspasados a nuevos equipos en caso de que ellos crean que sí o sí tienen que cambiar de club para poder tener mayor continuidad o regularidad, en el caso de Garnacho, teniendo en cuenta que en el Manchester United no la iba a tener, o para ir a un equipo más competitivo donde su relevancia sea aún mayor. El caso de Nico Paz, que si bien en el Como pudo jugar muchísimos encuentros, la realidad es que jugar en un equipo poco relevante de la liga italiana es mucho menos que irse a jugar a la Premier League. Así que veremos si en el corto plazo los dos pueden cumplir los objetivos que se plantearon en el arranque del mercado. Obviamente que no son los únicos jugadores cuya importancia a la hora de cambiar de equipo va a ser que tengan más o menos relevancia a la hora de ir a la próxima Copa del Mundo. Pero hay que tener en cuenta que los jugadores que se estén jugando la posibilidad de ir al Mundial, obviamente van a tener más importancia a la hora de cambiar o no de equipo. Porque que Rodrigo de Paul haya pasado al Inter de Miami, más allá de que hubo cuestionamientos, sobre todo por el hecho de que se iba del fútbol europeo para llegar a la MLS, no es algo que le vaya a quitar la posibilidad de ir al próximo Mundial, teniendo en cuenta la relevancia que tiene para Scaloni en lo que respecta a su consideración. Nico Paz ha sido un futbolista importante en el último tiempo, pero si no llega a sumar continuidad y regularidad en un buen equipo, podría llegar a perderse la chance de ir a la Copa del Mundo. Y en el caso de Garnacho, ha perdido ya consideración. Es un jugador que ha retrocedido bastantes escalones, por lo que es importante que vuelva a retomar lo que había conseguido, sobre todo en la temporada 2023-2024. Así que veremos si durante esta semana se terminan de concretar estas transferencias. Alejandro Garnacho del Manchester United al Chelsea y Nico Paz del Como al Tottenham.